Amor, no se moleste, que pronto me estoy yendo. No vine a perturbarles ni menos ofenderlos. Y lucen las ventanas y oí voces cantando, y sin querer ya estaba tocando. Bueno, buenas noches. Tuve la invitación de los chicos a hacer un micro, y bueno, la idea fue, o el pedido fue sobre Silvio Rodríguez. Yo conocí a Silvio Rodríguez, o escuché una de las primeras canciones que escuché fue por voz de Mercedes Sosa, que era El Unicornio Azul. Mi unicornio azul ayer se me perdió. Enseguida empecé a tratar de ubicar quién era el autor, porque Mercedes Sosa normalmente canta, tiene, digamos, un repertorio de infinidad de autores que nosotros ni siquiera conocíamos, digamos, no imaginábamos, pero siempre tuvo un muy buen criterio para elegir autores, para quien cantar, y bueno, ese fue el primer tema que escuché. Cuando leí que era de Silvio Rodríguez, tampoco lo relacionaba, porque todavía no había, en ese año que apareció junto a Pablo Milanés, y bueno, en realidad el primer tema que escuché por voz de Silvio Rodríguez fue Sueño con Serpientes, y ahí empezó el seguimiento a la obra de Silvio Rodríguez. Sueño con serpientes de mar, con cierto mar hay de serpientes, sueño yo. Autores hay muchos, de la escuela o de la línea de Silvio en Cuba, que le llaman ellos la nueva trova cubana, también hay varios. Lo que, lejos de comparar o establecer sobre gustos, a quién le gusta más un autor o otro, un cantante otro, me parece que Silvio lo superó a la mayoría de sus compañeros por la cantidad de obras que tiene desde sus comienzos. Un autodidacta por completo, o sea, no tuvo cursos de música, pertenecía a un grupo. Aprendió a tocar la guitarra, según él mismo comentaba, en la milicia, que sería como el servicio militar, cuando fue soldado. Y bueno, todo eso te va armando un panorama de la persona, de Silvio Rodríguez como persona. Sobre gusto, como dije antes, no se puede poner a discutir, nunca nos pondríamos de acuerdo. Pero Silvio Rodríguez yo lo considero uno de los autores que, lejos de hacer una melodía pegadiza, como dice Peter Capusotto en algunos de sus personajes, es una mezcla de una melodía hermosa, extraña, muy bien ejecutada y con una poesía que en algunos casos se presta a un montón de interpretaciones como una poesía surrealista, pero tiene temas muy puntuales, temas épicos y canciones de amor que yo creo que ni Luis Miguel, perdón si ofendo a alguien, tiene ese nivel de poesía en una canción de amor. Canciones de odio como Ojalá, quien no conoce Ojalá o quien no interpretó Ojalá, que se le escribe a la mujer que lo despechó. Entonces ese amor-odio en poesía, el tema Ojalá lo hace hermoso, y así tiene un tema para cada situación. Y por supuesto, siempre nos queda a los que ejecutamos música o intentamos ejecutar música, escuchamos un tema de Silvio y decían, ese tema parece que lo hubiese escrito como para mí, porque
representa cada uno en ese momento o en una etapa de mi vida, lo que viví, lo que sentí, y él lo hizo canción. Entonces yo lo ejecuto con, digamos, con sentimiento, porque realmente es el tema como que si lo hubiese compuesto yo, por supuesto que muy lejos, pero eso es lo que yo admiro o aprecio de Silvio Rodríguez. Como persona, y es un ser humano, nadie puede justificar o ponerse en juez para decir Silvio tendría que hacer esto, tendría que hacer lo otro. No tiene sentido ponerse a discutir tampoco sobre eso. Es un ser humano como cualquier otro y a veces habría que ponerse en su cuero, en su país, en su doctrina, en sus vivencias y en su época, porque también a veces lo que hace famoso a un cantante o a un autor es estar en el momento exacto, en el lugar adecuado y acompañado de los managers o los promotores adecuados. Entonces yo creo que Silvio Rodríguez nunca tuvo eso. Él estuvo siempre, desarrolló toda su obra en un país sitiado, sin difusión, sin cadenas comerciales, sin discográficas, totalmente a pulmón, y su difusión fue realmente por el valor artístico de su obra y no porque alguien lo financiara.